Argentina sigue con sus grandes temas pendientes, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, el tamaño del Estado y la ineficiencia de ese Estado. ¿Por qué no puede controlar la inflación? ¿Por qué no puede hacer un gasto eficiente? ¿Por qué no se puede dar un ajuste racional que, bueno, se enfoque en los sectores claves sin generar privilegios que desfinancian al Estado? De esas cuestiones vamos a hablar hoy con un economista, Diego Bossio. Muchísimas gracias, Diego Bossio, por estar en la repregunta. Diego Bossio lo conocen, es economista por la Universidad de Buenos Aires, fue director ejecutivo de ANSES entre 2009 y 2015, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 y es socio fundador de la consultora Equilibra junto al economista Martín Rapetti. Diego, bueno, uno de los grandes debates que hay en la Argentina es por qué esta inflación endémica y cuánto de esa inflación, por lo menos en esta etapa democrática, desde el regreso de la democracia en la Argentina, tiene que ver con una matriz conceptual del kirchnerismo que no ataca la variable central, que es el déficit financiado con emisión. ¿Cuál es tu mirada sobre la inflación en la Argentina, las causas y la cosmovisión económica que tiene el kirchnerismo? La inflación debería ser la prioridad de cualquier gobierno. Los países han resuelto los problemas de inflación. Más allá del rebote inflacionario que estamos viendo hoy en Estados Unidos, en Europa, producto de la guerra y el aumento de los precios de los alimentos, el mundo ha resuelto el problema de la inflación. Los países del barrio, si querés decirlo de alguna manera, los países vecinos también han resuelto la inflación. Cuando uno mira la inflación de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, ha resuelto la inflación. Y la Argentina, también. Perú, Sí. exacto. Y la Argentina, evidentemente, tiene un problema serio, estructural, en donde la inflación forma parte, te diría, del ADN y la coyuntura política y económica. Y la verdad que es un problema, porque los países con alta inflación, cuando hablamos de alta inflación, hablamos de inflación arriba del 40%, tienen problemas para crecer. Esto lo hemos estudiado junto con los economistas, con Martín, Rapetti y otros economistas que están trabajando el tema en profundidad, los planes de estabilización. Los países que tienen inflaciones altas, persistentes, tienen problemas para crecer y desarrollarse. Eso es, la academia es concluyente en ese sentido. Con lo cual la prioridad debería ser bajar la inflación. Hay otro problema, ¿a quién afecta la inflación? Y la inflación es una herida al corazón de la clase media. Por eso es un retroceso social muy grande que está viviendo la Argentina con 100% de inflación este año. Y no solo es un retroceso social muy grande, sino que además es, te diría, una vergüenza para el peronismo que gobierne con 100% de inflación, porque justamente le da la espalda a su base de representación, a los trabajadores, a los que tienen un salario, a las jubilaciones y demás. Para que tengas una idea, en el 2015 la mínima jubilatoria, o sea, la jubilación mínima, compraba alrededor de 55 o 60 kilos de asado. Hoy compra 33. Todo eso es inflación. Inflación que ha ido creciendo, final del 2015 25 puntos, finales del gobierno de Macri 50 puntos y hoy estamos en 100 puntos de inflación. Con lo cual hay que ir a resolver ese tema y eso se resuelve con un plan de estabilización. No hay ni controles de precios mágicos, ni una ley como en su momento una ley de intangibilidad de los depósitos, mañana no hay más inflación. No, es un problema macroeconómico serio que requiere la coordinación de un montón de decisiones por parte de quienes conducen la economía o quienes conducen las variables económicas. Ahora, dijiste el ADN, es un problema casi que está en el ADN de la Argentina. ¿Está casi en el ADN de la Argentina o está sobre todo en el ADN insisto, de la matriz conceptual económica del partido que ha gobernado mayoritariamente la Argentina en los últimos 40 años, que es el Partido Justicialista, con el kirchnerismo centralmente? Sí, yo creo que, a ver, si uno mira los últimos, desde el 2011 a la fecha la Argentina no crece, no tiene crecimiento, o sea, estamos estancados, no generamos trabajo, empleo genuino, blanco, calificado, de calidad. Todo el empleo que se genera es público y monotributista y informal. Y tenemos un serio problema con la inflación. La inflación ha ido escalando en los precios, el 25%, 50% a fin del gobierno de Macri, 100% en este gobierno. Pero hay que encararlo con mucha firmeza y con mucha convicción.
Quienes dicen que es un problema solamente de control de precios y un problema de controlar a los empresarios están equivocados. La vicepresidenta, el cristinismo. Bueno, sí. Seguramente hay cosas para mejorar en cuanto a competitividad, Sí. en cuanto a acceso a los mercados. No hay dudas de eso, que hay mucho trabajo. De hecho, cuando éramos diputados, tratamos un proyecto de ley que envió el Ejecutivo acerca de defensa de la competencia, modernización de todos esos aspectos. Ahora bien, el problema es macroeconómico y vos necesitas un plan de estabilización. Macroeconómico es decir, de emisión. Es decir, de mucha disciplina fiscal, de mucha disciplina monetaria, de institucionalidad monetaria, consecuente de la disciplina fiscal. Y para bajar la inflación vos tenés que tener un plan de estabilización. Y ese plan de estabilización tiene que comprender 3 cosas centrales. Primero, un ancla. ¿Qué ancla qué ancla se usa? En los 80, Estados Unidos e Inglaterra tenían inflación y usaron como ancla el salario. En Argentina se usa típicamente como ancla en todos los planes de estabilización el dólar. Pero para estabilizar el dólar, para fijar el dólar por un tiempo prudente, para poder ordenar los precios, necesitas tener dólares en el Banco Central o que te entren dólares. Es decir, generar condiciones de confianza. Hoy con un riesgo país arriba de 2.000 puntos es muy difícil. Como que habría que sincerar el precio de ese dólar, que hoy Exacto. está por debajo, Fíjate, pero para sostener esa política sin generar consecuencias muy críticas, hay que tener dólares en el Banco Central. Hay que tener dólares en el Banco Central para poder defenderlos. Fíjate lo que pasa hace pocos días, el ministro Massa toma la decisión de aumentar el precio del dólar soja. Y hubo liquidación, lo que está demostrando que hay un problema con el precio, que la señal del precio no está en el lugar indicado. Entonces, vos necesitas dólares y necesitas contener las tarifas y los salarios. Cuando los salarios están tan atrasados y las tarifas están tan atrasadas, hacer un plan de estabilización es mucho más complejo. Necesitas tener disciplina fiscal, hay que tener convencimiento de tener disciplina fiscal y el consiguiente control monetario, porque si no tenés disciplina fiscal, emitís y la emisión te genera movimientos en el tipo de cambio y los precios están todo el tiempo moviéndose. Fíjate que los 3 grandes precios que explican la inflación son cómo se mueve el dólar, cómo se mueven las tarifas, que están retrasadas pero se mueven, el combustible, las tarifas y los salarios. Si todo eso se está moviendo, no podés estabilizar la economía. Ahora, vos datás el problema en la Argentina desde 2011 y el problema de la falta de crecimiento, estancamiento en el empleo privado y también del aumento cada vez más veloz de la inflación. Ahora, hay un señalamiento que hacen quienes ven las series históricas, los economistas que están viendo las series históricas de inflación, que señalan que después de esa transición de la Baña bajo el gobierno de Duhalde y el ingreso al primer kirchnerismo con la presidencia de Néstor Kirchner, empieza la inflación, una inflación que estaba contenida en 3, 4, 5 puntos, empieza a escalar. Es decir, que el problema de la inflación está en el origen del ingreso del kirchnerismo al poder. ¿Por qué aún en una economía que era más próspera en términos de los precios internacionales de los commodities, volvió a haber inflación? ¿Porque se volvió a emitir? ¿Qué pasó ahí? Sí, básicamente cuando vos tenés desequilibrado el Estado, cuando tenés desequilibrada la institucionalidad monetaria, es decir, para asistir al Estado recurrís al Banco Central para emitir, cuando no tenés equilibrio fiscal y cuando no tenés ordenados las principales variables de precios institucionales, este tipo de cosas se multiplican. Vos fíjate que el periodo 2003-2009, después 2008, después hubo la crisis, después 2009-2011, fue un periodo que hubo 2 características centrales. Estabilidad política, bien liderada. Sí, sí. Autoridad presidencial recuperada. Autoridad presidencial recuperada. Luego de la crisis del 2001. Y eso ayuda mucho porque da confianza, da estabilidad y demás. Y el segundo punto, había dólares, producto de lo que vos decís, el precio de los commodities. Entonces todo eso te permitía tener un banco central con muchos dólares, superávit fiscal y superávit en la cuenta externa. Y todo eso te permitía tener una macroeconomía con una salud distinta. A partir de la pérdida de los superávit gemelos, claro, de la imprudencia por parte del Estado, del gobierno, ¿no? Sí, bueno, los gobiernos. Para darle responsabilidad de carne y hueso a los políticos. Acá hay una responsabilidad de quienes o gobernamos en algún momento o quienes gobiernan puntualmente hoy, quienes gobiernan hoy y que tienen la responsabilidad de haber puesto la inflación el 100%. Vos fíjate que el último trimestre la inflación es equivalente al año 2015, claro, en 3 meses. Impresionante, sí. Entonces, y hay un tema importante. ¿Por qué yo me aproximé al tema político? Porque todos los planes de estabilización que funcionan fundamentalmente en gobiernos nuevos. Gobiernos que
que inician. ¿Por qué? Porque recuperan la confianza de la sociedad. La expectativa. La expectativa, el crédito de la sociedad. Es muy importante. Fernando Enrique Cardoso decía, gobernar es explicar, bueno, acá el problema, hay que convencer a la sociedad que esto va en serio, de que si vas a hacer una reforma de la institucionalidad monetaria, de la Carta Orgánica del Banco Central, si vas a hacer un ordenamiento de las cuentas públicas para tener disciplina fiscal esencial para un plan de estabilización, necesitas tener credibilidad política. Primero estar convencido para poder convencer a la sociedad. Y no solo estar convencido para poder convencer a la sociedad, sino fundamentalmente tener poder político. Y el poder político es poder hacer, poder proponer a la sociedad, al Congreso, y que el conjunto de la sociedad también asimile ese proceso. Sobre todo cuando faltan dólares. Si no hay esa credibilidad en la gestión de gobierno, es muy difícil que los dólares empiecen a llegar. Vos fijate que tenemos un riesgo país superior al de Ucrania. La Argentina no está en guerra. Claro. Diego, siempre me despierta muchísima curiosidad este contraste entre un economista haciendo un razonamiento muy prolijo, muy racional en relación al funcionamiento de la economía, que podría coincidir con la racionalidad de los economistas más racionales de la oposición de Juntos por el Cambio, por ejemplo, y el contraste entre esa racionalidad y la pertenencia a una gestión de gobierno en años muy claves, 2009-2015, y en una de las grandes cajas de la Argentina que permiten concretar políticas públicas como el ANSES, ¿no? Que a lo largo de esos años tuvo los planes Procrear, Progresar, Conectar Igualdad, etc. Entonces, ¿cuánto de ese sesgo del uso político de la macroeconomía, cuánto veías de esto que ahora ves tan racionalmente mientras estabas en una gestión de gobierno, que ya, porque vos datás como el gran problema 2011, aunque uno puede rastrearlo desde antes, ¿cuánto veías como economista en una caja tan importante, pero que estaba siendo usada para planes, algunos interesantes y positivos, pero también aumentando el gasto del Estado con recursos que cada vez eran menos? ¿Cuánto veías de eso y qué capacidad había en el gobierno de dar, si veías ese problema, de dar esa batalla conceptual? Son como dos planos. El primer plano, yo hasta que estuve en la ANSES fue superavitaria, estaba ordenada y demás, siempre con la perspectiva de que había que generar trabajo, había que crecer y generar trabajo en blanco. Es insostenible un sistema de seguridad social si no genera puestos de trabajo genuinos y en blanco. Por más ecuación de ley de movilidad, estamos hablando que hoy las jubilaciones están por el piso, hice el comentario, ilustré al respecto. Pero claramente siempre fue una preocupación cuidar las cuentas públicas y tener una mirada ordenada en ese sentido. Una preocupación tuya, pero no parecía por una preocupación del gobierno, ¿no? Yo creo que la ANSES siempre tuvo normas y tuvo criterios para tener prudencia y cuidado en ese tipo de cosas. Hay una gran discusión acerca de las moratorias, que es una discusión que fue pública. Yo participé de la segunda moratoria, no de la primera, y fue votada por unanimidad en el Congreso. El único que no la votó fue Lustó, pero no por una cuestión filosófica, quería profundizar algunas cuestiones actuariales, pero fue votada por unanimidad, por todos los actores políticos. Porque, vuelvo a repetir, el problema no está en cómo proteges a los adultos mayores, que hay una necesidad cuando uno no tiene la vida laboral activa, cuando llega grande, en edad avanzada. El problema es cómo lo financiás y cómo tenés una economía que crece y que puede producir empleo genuino y de calidad. Y ahí me parece que hay que pensar en nuevos pactos laborales, en modernidad laboral. La cantidad de trabajadores que aportan al sistema de seguridad social privados son menos que cuando yo dejé la ANSES en el 2015, hace 7, 8 años. ¿Porque se han perdido puestos de trabajo no o porque no se generan puestos de trabajo de calidad? No crece la Argentina. La Argentina tiene un problema de anemia de crecimiento. Si querés, somos campeones mundiales en recesiones. Tenemos más recesiones desde el 1960 a la fecha que República Popular del Congo, que es el segundo. Tuvimos casi más años en recesión que en crecimiento. El problema del déficit fiscal es un problema serio. Y seguramente vamos a tener que hacer el conjunto de los argentinos y las fuerzas políticas, las autocríticas necesarias para decir, ¿cómo este tema lo resolvemos? Porque sin este tema no vamos a poder resolver el tema de la inflación que daña a la clase media, a los sectores humildes, a los laburantes.
Creer que esto se resuelve de guapo, no, evidentemente. ¿Qué sería de guapo? Y controlemos los empresarios, aquellos... ¿Lo que está haciendo el ministro de Economía Massa? No, yo a Sergio no lo... El otro día las declaraciones en ese sentido no fueron en ese sentido. Las declaraciones fueron en otra línea. No, dijo, no creo en los controles de precio. Sí creo en los acuerdos y demás, pero no creo en los controles de precio. No, yo respeto mucho a Sergio, trabajé muchos años con él, tomó una decisión importante y una responsabilidad importante en un momento crítico de la Argentina, donde se iba un ministro, donde el tipo de cambio paralelo estaba en cualquier tipo de valores, estaba con mucho descontrol, pero evidentemente con este dispositivo y este diseño político es muy difícil que se logre implementar un cambio sustancial del régimen económico. Pero sí, volviendo al tema, porque me parece sustancial la pregunta. La Argentina necesita ordenar sus cuentas públicas. Ordenar sus cuentas públicas y tener prudencia fiscal y tener disciplina fiscal es un ejercicio de toda la clase política. La ejemplaridad de la clase política, las acciones propias de la clase política y el esfuerzo de toda una comunidad para ver de qué manera lo hacemos sosteniendo la cohesión social. Ahora, Cambiemos, que dejó una inflación del 54%, habiendo recibido una del 25%, claro. Habiendo recibido reservas casi cero de Cristina Kirchner, de la gestión Cristina Kirchner en 2015, dejó reservas por 20.000 millones, ¿no? Sí, sí. Creo que eran más o menos cuando termina el gobierno. Y otra cuestión es que empieza a corregir el déficit fiscal y se iba acercando a un balance fiscal a fines del gobierno, ¿no? Coincidimos con ese análisis. Entonces, cuando se habla de responsabilidades de la clase política, pareciera ver que hay responsabilidades desbalanceadas de esa clase política, ¿no? ¿Coincidís con eso? Digo, porque esas correcciones importantes que se dan en esa gestión de gobierno, que deja un problema grave con la inflación, pero corrige estas cuestiones, tarifas, reservas, el precio del dólar que ya había sido, el peso ya había sido devaluado, estaba robusto. ¿Eso se desperdicia en esta gestión? Las correcciones macroeconómicas que recibió el gobierno de Alberto Fernández eran las correctas. Entiendo que podrían haber tomado algún tipo de decisión con respecto a los dólares en un momento, sobre el final del mandato de Macri. Y me da la sensación que los primeros 3 meses el gobierno desaprovecha, básicamente el gobierno de Alberto Fernández, desaprovecha esas correcciones tarifarias, esas correcciones en el déficit fiscal y demás, para poder encauzar la economía de una manera distinta. De hecho, dilató la negociación de la deuda muchísimo tiempo y dilataron. Después recordemos que apareció la pandemia. Sí. Recordemos que apareció la pandemia. Pero había una impronta en esos primeros 3 meses que ya quebraba esas mejoras. Mostraban esa etapa prequirúrgica que le valió perder las elecciones a Macri, que fue la corrección tarifaria, la corrección del déficit fiscal, la corrección cambiaria y el ordenamiento de algunas cuestiones macroeconómicas. Renovaron las expectativas con un nuevo gobierno, había que ordenar ciertas cuestiones de la deuda y quizás dar un rumbo, una impronta distinta, y evidentemente no supo, no quiso, no pudo, pero evidentemente hay un problema de poder, porque ahí Alberto Fernández, y lo estamos viendo a la luz de los hechos, hay un diseño político en la Argentina en donde el poder del presidente, un país presidencialista, no está donde tiene que estar. En esta gestión. En esta gestión. Entonces eso dificulta la credibilidad de la sociedad, ¿no? Claro, déjame preguntarte algo. Porque esos 3 meses iniciales es interesante porque ahí no hay excusas en relación a la pandemia y tampoco a la guerra porque son hechos del futuro. Entonces, insisto porque me parece que el problema de los diagnósticos es un problema enorme. Si hay un mal diagnóstico y hay un uso político de los diagnósticos, vamos a ir otra vez a serias... elecciones. Claro, a serias dilemas y a callejones sin salida. Entonces, en esos 3 meses, ese desperdiciar esas correcciones importantes que había hecho la gestión anterior, que tuvo problemas económicos graves. Bueno, y perder las elecciones. Perdió las elecciones, la sociedad fue racional en eso, pero había hecho correcciones importantes. Eso tiene que ver insisto, con una manera de pensar la economía muy racional por parte de un sector del justicialismo representado en ese momento y en este momento por el kirchnerismo más duro, por la vicepresidenta? Claramente, yo creo que el peronismo tiene que pensar la economía del siglo XXI absolutamente distinta, mucho más moderna, con capacidad de hacer reformas y operar sobre la realidad. Bajar la inflación tiene que ser una prioridad y para bajar la inflación
está estudiado. No es que lo hicieron los otros países, y lo hicieron con disciplina fiscal, con orden monetario, Sí, un teniendo banco central reservas, autónomo. bancos centrales independientes, autónomos, con capacidad de tener fuertes sus balances, capacidad de tener reservas, con un vínculo con los organismos internacionales que te permitan. Una cosa interesante cuando uno estudia los planes de estabilización es que casi todos vinieron acompañados con préstamos de organismos internacionales para fortalecer las reservas, con acuerdos, con mucha vocación de diálogo y acuerdo, porque vos tenés que acordar con el sector privado, acordar con los trabajadores para justamente ir bajando los pisos de la inflación. Ahora bien, sería soberbio de mi parte, quien participó de un gobierno, o todos los que participaron de un gobierno, no importa el signo, o que participó de una legislatura, decir que esto apretás un botón y lo resolvés. Esto requiere de mucho volumen político. Esto requiere de buenas ideas, buenos diagnósticos, no volver a cometer los errores que son siempre los mismos. ¿Cuáles serían esos errores? Argentina siempre tiene déficit fiscal. Claro. Argentina siempre termina en la lógica del déficit fiscal, el financiamiento externo y los problemas de deuda. Termina sin la capacidad de resolver temas de fondo que tienen que ver con aumentar la productividad o tomar decisiones de shock sin vocación política, sin volumen político, quiero decir, cosas que sabes que hoy funcionan pero en 3 años no. Y la gente tiene que creer que esto va en serio, que va para siempre. Y en ese sentido el peronismo, y yo lo hablo como un joven dirigente del peronismo, se tiene que renovar. Desde nuestra generación queremos que se renueven, que se renueve sus ideas, que se renueve su método político, y que efectivamente le podamos plantear a la sociedad futuro, porque hoy un laburante va a un banco y no puede sacar un crédito a 20, 30 años. Digo, para no desaprovechar tu expertise en estos temas impositivos, se está dando una discusión cómo recortar el gasto público, ¿no? ¿Por dónde hacer el ajuste? Se viene hablando, por supuesto, de eliminar los subsidios, una gran discusión que se patea para adelante, no se logra concretar, o sea, actualizar los precios de las tarifas, eliminar subsidios. El otro gran objetivo es los planes sociales que no han contenido a la pobreza y tampoco han generado transición hacia el empleo. Ahora se volvió a instalar el tema de manera muy interesante de 2 cuestiones que son estrictamente impositivas. Una es estrictamente impositiva que tiene que ver con los regímenes de promoción industrial de ciertas provincias, Tierra del Fuego, y de las exenciones impositivas en esos regímenes, por ejemplo, devolución del IVA. Gran debate la semana pasada de la coalición cívica planteando un proyecto de anulación gradual, plazo de 4 años de ese régimen de Tierra del Fuego. Los números que da la coalición cívica son preocupantes, ¿no? Para este año van a ser un gasto tributario, ese régimen de Tierra del Fuego, de 530.000, de 2023. A ver, quiero citar bien los números, si me das un segundo, para ser precisa. Ahora lo vemos. Ahora lo voy a encontrar, representaban... Más o menos, para que te des una idea, en el último presupuesto, los gastos tributarios, es decir, los recursos que el Estado deja de recibir por regímenes de promoción, son alrededor de 5 puntos del PBI. Que no 5 puntos del PBI. Pero no necesariamente es todo Tierra del Fuego. Tierra del Fuego en 2022 va a ser 290.000 millones de pesos, que eso representa el 0,36% del PBI, y en 2023 serían, de acuerdo con el presupuesto que está llevando más al Congreso, 519.000 millones, el 0,35% del PBI, todo para beneficiar a una masa salarial de esa provincia de 11.000 trabajadores, cuando en realidad esas empresas están gastando 39.000 millones de pesos. O sea, el 13% del gasto tributario que ese régimen genera. Sí, a ver, ¿Quién está ganando? ¿Quién se está beneficiando? Vamos por partes. Sí. La primera es tener disciplina fiscal. Disciplina fiscal es tanto del punto de vista de los ingresos como del gasto. Seguramente hay muchas cuestiones que el Estado debería cobrar y que no deja de cobrar, gastos tributarios, y otras cuestiones que efectivamente debería trabajar en la eficiencia tributaria, en mejores impuestos, y cosas que el sistema impositivo no permite que se paguen, y cada vez vemos más economía informal, porque sobre todo se ve en el trabajo, ¿no? Ni al laburante le conviene, el laburante prefiere estar en formas laborales o contrataciones laborales
fuera del esquema de la seguridad social. Entonces, eso es un punto, eso es un primer punto cuando uno tiene que ordenar y ordenar prioridades. Segundo punto es, ¿es alta la cantidad de impuestos que cobra la Argentina? Sí, es alta. Por la calidad de los servicios públicos que estamos brindando, por la calidad de educación, de salud, de seguridad y el servicio público que brinda el Estado, los gobiernos, evidentemente es alta la presión impositiva. Entonces nosotros tenemos que trabajar seriamente en pensar cómo, teniendo disciplina fiscal, ordenamos la cuestión impositiva. Los aspectos, las tarifas rezagadas, siempre, si las tarifas están rezagadas y hay déficit, siempre vamos a tener inflación. Es un tema que hay que resolver. Para que tengas una idea, a finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las tarifas representaban el 25% de la boleta de luz. Con Macri llegaron al 65%. Los subsidios, decís. Exacto. Sí. Lo que pagaba la tarifa, el resto era subsidio. Ok, sí. ¿No? Y hoy está de nuevo en 30%. Bueno, eso es un tema que hay que corregir, porque distorsiona, no solo distorsiona el Estado, sino distorsiona la posibilidad de inversión en energía y tenemos los problemas que tenemos. Y finalmente aparece el tema de los programas sociales. Claramente hay una etapa agotada, hay un ciclo agotado. Sí. Cuando nació la asignación universal por hijo, que nace, yo era director ejecutivo de ANSES, como un capítulo de los trabajadores informales, era una cuestión transitoria. ¿Por qué? Porque había que resolver el trabajo negro. En la medida que avance el trabajo, bueno, todo ese tipo de cosas quedaron para quedar, se solidificaron y se agregaron un montón de planes, hay una maraña de planes que efectivamente no resuelven la pobreza. Porque la pobreza se resuelve con crecimiento, con empleo genuino, con mayor ingreso. Ahora, volviendo al tema de Tierra del Fuego. Pero quiero reformularte el tema, porque me parece interesante estas distintas vías que ves para mejorar los ingresos del Estado y mejorar la eficiencia del gasto. El caso de los regímenes de exención impositiva, como el de Tierra del Fuego, muestra las distintas responsabilidades que hay de los gobiernos provinciales, de los gobiernos nacionales y también del empresariado que está buscando privilegios y prebendas no para beneficiar a la masa de los trabajadores o al ingreso de una provincia o a los consumidores, sino para beneficiar sus propias arcas, porque este gap entre lo que el Estado pierde en términos de gasto tributario por ese régimen y lo que los empleadores están pagando en términos de salario es enorme. Entonces, ¿qué pasa con todo ese dinero que el Estado está poniendo ahí y no llega a los trabajadores y afecta al precio alto con el que los consumidores acceden a esos bienes, por ejemplo, computadoras y celulares? Sí, mira, hay un montón de regímenes de privilegio, hay un montón. Algunos ya caducaron, San Juan era uno, La Rioja, San Luis, otros siguen vigentes. Hay regímenes de promoción en materia industrial, hay regímenes de promoción en materia de tasas de interés que se desconocen, hay regímenes de promoción en materia de aportes a la seguridad social. Había un decreto que se derogó en la época del gobierno de Macri, que fue el 811 de Cavallo, que era un régimen diferencial de aportes y contribuciones, y grandes empresas del norte argentino pagaban lo mismo que pequeñas empresas, que estaba pensado para eso, pero eran grandes empresarios. Está el régimen de Tierra del Fuego, que me parece el más llamativo. Acordemos cómo nació esto, nació con una necesidad estratégica de la Argentina, de poblar la Patagonia y de poblar esa situación. Que era entendible en ese momento. Era entendible, yo creo que es una situación, es un argumento que hoy me parece que hay otras actividades y otros recursos. Hay un tema no menor ahí que es Manaos. Manaos es un régimen muy de características, Brasil, de características muy similares al de Tierra del Fuego, que la no existencia del régimen de Tierra del Fuego le genera un problema de competitividad a la Argentina, porque Brasil sí decidió tener un régimen en una zona como Manaos para poder producir este tipo de cosas que se producen en Oriente, que se producen en Tailandia, que se producen en Asia y demás. Entonces, el tema es decididamente complejo, no es que apretás un botón y decís, che, esta gente se queda sin trabajo, no hay más. No, por supuesto. Evidentemente requiere de un diseño de una política pública para que los privilegios, como vos bien decías, no entorpezcan la necesidad de ordenar una economía, darle orden y desarrollo a una economía y que la gente te crea. Porque si vos estás pidiendo un esfuerzo, si estás pidiendo disciplina fiscal y estás teniendo privilegios por otro lado, es muy difícil consolidar esa credibilidad. Esos privilegios, como los privilegios de las cajas previsionales provinciales, en donde hay jubilados estatales que tienen unos sueldos enormes,
que son insostenibles para la Argentina, son cosas que evidentemente hay que poner sobre la mesa, hay que discutirlas, y muchas veces, te digo, es muy importante, no están asociados a la política esos privilegios. Ajá. Están asociados a lógicas que son mucho más estatales, lógicas, algunas preventas empresariales y demás, clientelares, enquistadas hace años, y que no necesariamente están, porque siempre se cargan las tintas en la política, pero te puedo asegurar que muchas veces, es más, con lógicas estatales mucho más perversas que las privadas, que no necesariamente ayudan a que el servicio de los bienes públicos funcionen como corresponden. Yo este tipo de cosas, para mí hay que discutirlas con profundidad. Yo en la medida que pude en la Cámara de Diputados di estas discusiones. Es cierto, hay que ponerse en los zapatos del gobernador del Tierra de Fuego, que tiene miles de trabajadores industriales, que tienen que darle una salida, que están ahí, que tienen su casa, que tienen su vivienda. Hay una decisión estratégica en un momento del Estado y no podés virar. Ahora bien, hay que hacer bien los números y que sea conveniente para el conjunto de los argentinos. Sí, no una renovación automática de esos regímenes. Y recordemos el tema de Manaos, porque si en el Mercosur otras regiones tienen características similares, para comprar y tener los problemas en ese sentido, para comprar trabajo brasilero, y bueno, me parece que hay que pensarlo integralmente. Última pregunta, Diego. Falta 1 año y 2 meses, 1 año y sí, más o menos para la asunción de un nuevo gobierno, del signo político que sea. Este gobierno tiene 1 año y 2 meses de una gestión muy desafiante, con enorme cantidad de obstáculos. ¿Crees que el modo en que se está manejando la economía, dado las restricciones políticas de la coalición gobernante, permite atravesar este año que empieza ya a avanzar en un proceso electoral con una relativa tensa calma? No me gusta nunca presagiar catástrofes. Había un senador nacional radical, Baglini, muy amigo, me decía, Diego, no presagie catástrofes. Y la verdad es esa, ¿no? Pero lo que está haciendo el Ministerio de Economía logra contener las variables tan críticas. No va a haber un proceso hiperinflacionario en la Argentina. El déficit está controlado, no son los niveles de déficit de inicio de los 80. Imagínate que Alfonsín recibe el gobierno de los militares con 15 puntos de déficit fiscal. O sea, hay una situación monetaria. Ahora bien, si usted me pregunta si esto va a generar una economía virtuosa, de crecimiento, de baja inflación, de aumento de la productividad, de un shock exportador, no es el escenario que se está viendo. Hay un escenario de alta inflación, de dificultades serias para aplicar un plan de estabilización que reduzca fuertemente la inflación, de dificultades para tener disciplina fiscal, un Banco Central que tiene por delante una deuda importante, cuasi fiscal, y que tiene que renovar su confianza con quienes tienen esa deuda. Tenés por delante un proceso complejo de la sequía, que tenés menos dólares y hace más desafiante la economía. Un mundo complicado, un mundo en donde China por primera vez va a crecer al 3%. Claro. Recordemos, las tasas chinas siempre eran 7, 8, 9%. Alemania en crisis por la cuestión energética, en guerra. Estados Unidos 2 trimestres consecutivos de crisis, aumento de la tasa de interés, con lo cual hay un escenario complejo. Pero si me permitís, tengo mucha esperanza con respecto a la Argentina. La Argentina tiene cuestiones de dónde aferrarse. Una industria que en muchos aspectos es muy competitiva y tiene capacidad de competir en el mundo. Vaca Muerta es un yacimiento de escala mundial, no solo en extensión, sino en productividad. El litio, de discutir la minería seriamente en la Argentina. Hay 7 provincias que tienen prohibida la minería. Nosotros exportamos el 10% de lo que exporta Chile con la misma cordillera. Discutamos las cuestiones ambientales, discutamos pero con seriedad, con dándole sostenibilidad a la Argentina. La economía del conocimiento, el talento que hay en la Argentina. Sí hay un gran desafío de cómo a los grandes conurbanos generarle trabajo. Y me parece que en eso tenemos que pensar seriamente cómo generar trabajo genuino de calidad. Y hay que trabajar mucho con todas las fuerzas políticas. Y sí quiero decir que el problema es político. En la medida que no se ordene la política, haya estabilidad, claridad. Racionalidad. La racionalidad siempre tiene que estar, pero que haya también capacidad de convocar al resto, conversar, dialogar como método político y avanzar en un criterio, va a ser muy difícil que resolvamos los problemas estructurales que tenemos. Bien, muchísimas gracias, Diego Bocio. Fue Diego Bocio en la repregunta. Gracias.